Gloria a Dios, muy buenas tardes y noches a cada uno de los que ven este mensaje. Estamos día domingo 11 de febrero del 2018 y vengo a traerle la palabra de Dios, un mensaje para la iglesia y para cada uno de mis amigos que quieren seguir a Cristo y es que escuchan estos mensajes, ¿sí? Vamos a llevar la predicación de la palabra de Dios. Y le he puesto el mensaje, un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, un corazón verdaderamente limpio y puro, para así poderle servir. Gloria a Dios. Y voy a leer la palabra de Dios, pues voy a tomar diferentes versículos de la Biblia y hablar sobre el rey David. Cómo fue, cómo él llegó a verdaderamente salir del anonimato a ser un rey. Bendito sea el nombre de Dios. Y voy a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, versículo 6, capítulo 6, verso 45. Y dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor mi Dios todopoderoso, por tu palabra. Bendito Espíritu Santo de Dios, habla a tu pueblo y a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Edifícanos con tu palabra, bendito Dios, y haznos de nuevo cada día, Señor. Fortalece nuestras debilidades y limpia nuestro corazón de toda la inmundicia que hay en este mundo, Señor, y haznos un corazón conforme al tuyo, Señor. Un corazón limpio y sano que pueda hacer tu obra aquí en la tierra, bendito Dios. Gracias, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, como le decía el mensaje de esta palabra de Dios, un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Jesucristo nos da un mensaje para cada uno de nosotros. Y Dios nos conoce por nuestro fruto, por nuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice que es por su fruto, por los frutos de nosotros, un verdadero fruto de arrepentimiento, es que nos conoce, porque la palabra de Dios es clara, que dice que los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, son amor, fe, templanza, benignidad, paciencia, bondad. Contra tales no hay ley, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y Jesús nos dice, ¿no?, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra de Dios nos dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y eso lo vamos a leer. Vamos a leer en el libro de Samuel, primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel 17, 40 y 44, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Y en esto quiero basar el tema. Quiero tratar de ser lo más explícito que pueda, bendito Dios. Y dice así, verso 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos
a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con la espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra que quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y tomó sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí, hermano? Vemos, y esto lo llevó, como quien dice, a la fama a David. Del anonimato, Dios lo sacó a David. ¿Sí? Lo sacó de donde nadie lo conocía a David, solo Dios lo conocía. Y el profeta Samuel conocían a David. En una ocasión dice la palabra de Dios que Dios lo utilizó al profeta Samuel, que él lloraba la destitución del rey Saúl, porque Dios lo desechó. Dios tenía preparando, porque este muchacho estaba en el anonimato, nadie lo conocía, nadie sabía quién era David, pero David en su soledad, en su intimidad con Dios, le adoraba, le alababa. Este muchacho le gustaba alabar a Dios, cantarle a Dios en todo momento, en cada instante de su vida. Él le adoraba a Dios. Entonces Dios lo vio que este muchacho era diferente, entonces Dios lo eligió. Pero antes de que David hiciera esto y fuera a guerrear con un filisteo, dice la palabra de Dios que él tenía 6 codos y un palmo de altura. Esto viene a ser más o menos aproximadamente 3 metros de alto. Era este gigante, Goliat. Y David, dice la palabra de Dios, que no era tan alto. Era un muchacho rubio, muy hermoso, de semblante, de parecer, semblante hermoso. Incluso el rey Saúl era un hombre alto, pero sin embargo él le tuvo miedo. ¿Por qué le tuvo miedo el rey Saúl a este filisteo, siendo alto incluso? Eso nos habla en 1 Samuel capítulo 9. Eso lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dejado. Entonces, ¿quién es el que nos da la fortaleza para que nosotros podamos vencer al enemigo y podamos con autoridad ir anunciando la palabra de Dios o ganando almas, ganando batallas? Es el Espíritu de Dios. Mire, vemos aquí en el verso, en el capítulo 9 de 1 Samuel, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serón, hijo de Becorac, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, este hombre era uno de los hombres más altos de Israel, pero sin embargo no se atrevió a luchar contra este filisteo. ¿Por qué? Como vemos en la palabra de Dios, en el libro de Samuel mismo,
Bendito sea el nombre de Dios. Vemos aquí. En el libro de Samuel, 16, verso 14. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí? Mire, el espíritu de Dios estaba sobre el rey Saúl. ¿Sí? Pero una vez que le desobedeció, porque Dios lo mandó que destruya a Abimelech, ¿ya? Que destruya todo ese país. Entonces, Dios le dijo: mátame hombres, niños y mujeres y todo, animales, todo, así sea niño de mamantar. A veces mucha gente incluso ha criticado esto. ¿Y cómo Dios, si siendo misericordioso, va a permitir que maten tantos niños? Y a veces quiere la gente ser más misericordiosa que Dios. Dios sabía por qué lo hacía, porque ese pueblo se iba a rebelar, iba a destruir al pueblo de Israel. Y Dios lo quería destruir totalmente. Pero este siervo de Dios, hasta esa época, Saúl, el rey Saúl, desobedeció la palabra de Dios y no destruyó al pueblo de Abimelech, sino que dejó lo mejor según para ofrenda y no mató al rey de Abimelech. ¿Sí? Entonces, Dios, por esta desobediencia, lo desechó y se apartó de él. ¿Por qué? Por la desobediencia, hermano. Por eso hay que desobedecer, hay que obedecer y no desobedecer a Dios. Como Dios lo reprueba a este hombre. Después de haber sido lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando no hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, el Señor, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, se aleja de nosotros y nos deja. Cuando nosotros ya no tenemos el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios ya no está en un siervo de Dios, en una persona, ya es una persona natural que ya no tiene la unción del Santo de Israel. Entonces este hombre ya no tenía esa unción, porque él incluso había ganado batallas. Él profetizaba, dice la palabra de Dios, en unas ocasiones. Este hombre estaba lleno de Dios, pero una vez que desobedeció a Dios, el Espíritu de Dios se alejó. Por eso, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, vuelvo y le hago hincapié a esto, se aleja el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nosotros tenemos que venir a pedirle perdón y reconciliarnos con Cristo y pedirle perdón de nuestros pecados y nuestras iniquidades, nuestra mala manera de vivir, para que Él nuevamente nos levante y nos use grandemente. Porque sí, porque Pablo lo dice: no contriste al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Ya? Entonces dice la palabra, y sigamos leyendo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo se aparte, para que el espíritu malo de parte de Dios, el que toca con su mano, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, ¿qué le quiero hacer hincapié y le quiero me quiero hacer entender? Este rey Saúl tenía un espíritu de parte de Dios. Dios mismo había permitido que un espíritu malo lo atormente. A veces cuando tú dejas de adorar a Dios, cuando tú te alejas de Dios, vienen los demonios a tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios ya no está en ti, vienen los demonios. Por eso es que viene el adulterio, la fornicación, te gusta hacer lo malo, te gusta, no sé, ya no vives en el Espíritu, sino conforme a la carne.
Entonces, ¿por qué? Porque dejamos de buscar a Dios. Dejamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces vienen estos espíritus malos a atormentar tu vida, como pasó con el rey Saúl. Pero había un joven, como dice la palabra, y este joven era David. A él le gustaba tocar el arpa, le gustaba cantarle a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la alabanza a Dios, como hay una alabanza que dice que la alabanza a Dios cambia las cosas. Muros han caído, ejércitos han vencido, pueblo liberado porque han cantado, ¿sí? La alabanza a Dios nos transporta a una vida espiritual diferente. Cuando tú le cantas a Dios, tú le alabas, los demonios se apartan, se huyen de tu vida y tú puedes hacer la voluntad de Dios. Entonces, este muchacho David, Dios lo amaba mucho porque él era un salmista, era un cantante que adoraba a Dios, que le decía cosas hermosas por medio de la música, por medio de las canciones. Entonces Dios lo levanta, este siervo, y cuando él cantaba, este demonio lo dejaba al rey Saúl. ¿Sí? Quiero que me ayuden aquí en el libro de los Salmos 36, 28. Nos dice así, mire. 35, 28 nos dice así. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. O sea, mire cómo decía el salmista: mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. Entonces, si tú tienes y eres conforme al corazón de Dios, tu lengua, nuestra lengua, hablará la justicia de Dios y siempre andará cantando a Dios. Eso quiere decir, muchos dicen, no, si yo sí tengo a Dios en mi corazón y Dios está en mi corazón. Entonces, si tú estás lleno, tu corazón está lleno de Dios y tú tienes a Dios en tu corazón, demuestras cómo, alabándolo, cantando, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahí sabemos que está Dios y está el Espíritu de Dios. Pero si tú no estás haciendo esto, preocúpate y date cuenta, hazte un análisis de conciencia si es que tú verdaderamente estás haciendo esto o estás hablando cosas que no es de Dios, o estás haciendo cosas que no es de Dios, o estás viviendo en una forma que no le agrada a Dios, o estás, qué sé yo, compartiendo cosas del mundo, de pronto viendo un programa que no tiene edificación espiritual, viendo programas seculares que dañan tu vida espiritual. Verdaderamente, si tú dices que tienes en tu corazón a Dios, lo demuestras haciendo esto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. ¿Ya? 35, 18 también nos dice: te confesaré en grande congregación y te alabaré entre numerosos pueblos. ¿Sí? Mira, ¿qué quiere Dios? Que lo confieses. Si tú tienes a Dios en tu corazón verdaderamente, hay que confesar que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo transforma. No esconder el evangelio de Jesucristo, ¿sí? No, que somos hermanos y no predicamos, no anunciamos. Aquí claramente nos dice la palabra: te confesaré en grande congregación y te alabaré entre numerosos pueblos. Confesarlo y cantar, alabar a Dios, es una señal de que tú tienes a Dios en tu corazón. Esa es otra señal de que tienes a Dios en tu corazón. Salmo 108. Bendito sea Dios. (108, 3). ¿Sí? Te alabaré, oh Jehová, entre todos los pueblos. A ti cantaré, salmo, entre las naciones. ¿Sí? Ahí vemos, hermanos, que nos dice claramente que hay que alabarlo.
que hay que cantarle entre todas las naciones, hay que glorificar su nombre, hay que manifestar que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo transforma, hay que buscarlo a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? En la comunión con Dios, cantándole a Dios, viviendo en una vida de oración, viviendo en una vida continua de leer su palabra. Entonces ahí, mira que este muchacho salió del anonimato. ¿Por qué salió del anonimato? Porque él adoraba a Dios en secreto. Dice la palabra, Jesús dijo, órale a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público, ¿sí? Entonces vemos que este muchacho comenzó a hacer esto, alababa a Dios, oraba a Dios, y entonces vino Dios y lo unge, ¿sí? Lo llena de su espíritu. Por eso que Él hizo lo que hizo, no porque Él se lo merecía, exactamente por la misericordia de Dios. Entonces vemos que David fue un muchacho que verdaderamente desde muchacho, él alababa a Dios, adoraba a Dios. ¿Ya? A seguir leyendo. Y dice así, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre guerrero, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él, ¿sí? Pero antes de eso, Dios ya lo había ungido a David, ¿sí? Dios lo ungió a David con su espíritu por medio del profeta Samuel, porque Dios lo manda al profeta Samuel. Mira lo que dice en capítulo 16, verso 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Se refería a un hermano de David, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Hermanos que dicen, Dios mira, ve el corazón. Es verdad, hermano. Aquí lo dice la palabra. Dios mira el corazón, escudriña el corazón, porque Él conoce todo. Nada nos podemos ocultar. Si nosotros estamos mal, Él sabe que estamos mal. ¿Sí? Entonces, cuando Dios mira el corazón del hombre, verdaderamente si está limpio o está sucio. Y el corazón de David estaba limpio, estaba puro. Por eso que Dios lo escogió. Sigamos leyendo. Entonces llamó a Isaí y a Abimelech y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar así 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Cuando lo unge el profeta Samuel a David, vino el espíritu de Dios. Por eso es que David venció al filisteo, ¿sí? Porque tenía el espíritu de Dios. Cuando nosotros peleamos la batalla y ganamos, porque está el espíritu de Dios ahí. Y cuando le lanzó el piedrazo David al grandote filisteo, circunciso,
No fue él, fue el Espíritu de Dios que lo utilizó a él. Porque este muchacho estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Él dice que cuando un león o un oso quería destruir, quería matar a las ovejas, él los destruía, él los mataba, ¿sí? Por eso que él ya estaba preparado, no le importaba, porque era Dios mismo. Cuando está Dios en la persona, es el Espíritu de Dios que actúa ahí. Entonces vemos que si tienes el Espíritu de Dios, estás conforme al corazón de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en alguien que está viviendo en santidad, viviendo en humildad, viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos que si tú dices, por eso yo topé esto, si tú dices que tienes a Dios y que Dios mira el corazón, entonces, hermano, tienes esta señal. Tienes esta señal de victoria, de ganar almas, de pelear batallas para Dios. Si tienes estas señales, gloria a Dios. Pero si no tienes estas señales, donde estás viviendo más en la carne, que por los frutos te conocerá el Señor, entonces, hermano, preocúpate. Preocúpate, hermano, porque Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nos volvamos y que seamos verdaderamente conforme al corazón de Dios, y vendrá el Espíritu de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios quiere verdaderamente un corazón contrito y humillado, y Él no lo desprecia. Entonces, hermano, por eso es el mensaje. El mensaje es que nosotros tenemos que ser como el corazón de Dios. Y este es un ejemplo, David. David fue un ejemplo. Él fue utilizado grandemente por Dios, pero él en todas las batallas, antes de ir a la batalla, él adoraba a Dios, alababa a Dios, oraba a Dios, y ahí ganaba las batallas. Entonces, ¿por qué a veces la iglesia no gana la batalla, hermano? Porque no ora, no busca a Dios. Y cuando va a dar una predicación en la iglesia, hermano, recién se acuerda de orar y recién busca ahí el mensaje. Por eso es que la iglesia, cuando le van a dar un mensaje, hermano, se duerme. Ya, no hay nada, hermano. Entonces, cuando tú estás buscando de Dios, la unción del Santo desciende sobre ti y todo cambia. La gente dice, este tiene algo diferente. Aquí veo algo diferente. Es el Espíritu de Dios que está ahí en esa persona. ¿Sí? Bendito Dios. Y voy a leerle otro versículo bíblico en Mateo 12:34. 12:34, y nos dice así. Mira lo que le dice Jesús a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Nosotros, mire, los fariseos hablaban cosas buenas. Hablaban cosas buenas. Pero estos fariseos estaban llenos de inmundicia, ¿sí? Eran hipócritas. Predicaban un evangelio, pero vivían otro. ¿Y Dios qué quiere? Dios quiere verdaderamente que nosotros... Entonces, Jesucristo le dice claramente generación de víboras a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente tenían el conocimiento de la palabra, sabían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo conocían todo. Ellos predicaban un evangelio, pero vivían otro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere verdaderamente que nosotros prediquemos lo que vivimos, ¿sí? Que nuestro corazón sea limpio y todo lo que tenga en nuestro corazón lo saque a relucir por fuera. Porque el corazón está limpio, todo tiene que estar limpio. Porque
De acá salen los malos pensamientos, los malos deseos, todas las cosas. Es del corazón. Del corazón sale todo. ¿Sí? Rencores, envidia, contienda, enemistades. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, conforme al corazón de Dios. Sin hipocresía, sin jactancia, sin vanidad, sin orgullo, ¿ya? Sin vanagloria, humilde. Eso es lo que quiere Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Si verdaderamente demostramos la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la fe, el amor, sobre todo el amor. Porque el amor, ese cubre multitudes de pecados. Entonces, verdaderamente, hermanos, espero que este mensaje corto haya llegado a la reflexión y que verdaderamente reflexionemos en la palabra de Dios, que Dios nos cambia, que Dios nos transforma, verdaderamente si tenemos un corazón dispuesto a servirle a Dios. Un corazón que ya deje la mundanalidad. Mire lo que ahorita, carnaval, ¿sí? Carnaval. Estas fiestas son paganas y del mundo, hermano. Donde el cristiano ya no debe participar de estas cosas. ¿Ya? Porque la iglesia tiene que vivir en santidad. Estamos en tiempos difíciles. Todos los días se mueve la tierra. Todos los días tiembla la tierra. A veces nosotros no sentimos, pero estamos viendo. Se está en constante movimiento la tierra. Y Dios no quiera que haya desastre en nuestra nación, como las ha habido en otros lugares. Ya ha habido aquí, pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Dios está preparando a la iglesia. Dios quiere que, iglesia, tú te prepares. Y amigo que no tienes a Cristo, vengas a los pies de Cristo y cambies tu mala manera de vivir. Porque nadie es perfecto. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y ya no está en la verdad. Yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero tenemos que ir todos los días a pedir misericordia. A pedirle misericordia a Dios en nuestra intimidad con Dios. Decirle, Señor, hoy día te fallé, hoy día hice esto. Mira, Señor, yo quiero renovar mi vida. Cada día quiero limpiar este templo. Ten limpio este templo, porque este es el templo del Espíritu Santo. Tiene que estar limpio, tiene que estar puro. Tiene que, si tú de pronto le fallaste a Dios, porque todos los días pecamos, irle a pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname porque en tal área estoy fallando, en tal lugar estoy fallando, estoy haciendo las cosas mal. Señor, ayúdame a vivir en santidad, apartarme del mal, apartarme de esta mala manera de vivir que tengo. Señor, límpiame, sáname, cúrame, santifícame, Señor, porque sin paz y sin santidad no te veré. Entonces el Señor va poniendo lo espiritual a lo espiritual. Si tú antes